En el corazón del Caribe mexicano, donde el azul turquesa del mar se funde con la arena blanca, se encuentra un paraíso. Un lugar de sueños, de naturaleza exuberante y de promesas de un futuro brillante. Pero por un tiempo, este paraíso fue el reino de un hombre que, según las acusaciones, decidió venderlo al mejor postor, rematar su patrimonio y convertir las instituciones en su propio ejército de piratas. Esta no es solo la historia de un político corrupto. Es la crónica de cómo un estado entero puede ser capturado, de cómo la confianza de un pueblo puede ser traicionada y de las profundas cicatrices que quedan cuando el poder se olvida de la humanidad a la que debe servir. Esta es la historia de Roberto Borge y el quebranto de Quintana Roo. Para entender la caída, primero debemos entender el ascenso. Roberto Borge Angulo no apareció de la nada. Fue un producto cuidadosamente cultivado por el sistema. Un joven de Cozumel, egresado de una prestigiosa universidad, que desde muy temprano se unió a las filas del partido que durante décadas había gobernado México. Pero su verdadero catalizador fue un hombre, su predecesor y padrino político, Félix González Canto. Borge fue su secretario privado, su sombra, su aprendiz. González Canto no solo le abrió las puertas, le entregó las llaves del tesoro. Lo nombró tesorero general del Estado y luego oficial mayor del gobierno. Estos no eran puestos burocráticos, eran el centro de control. Desde ahí, Borge aprendió a manejar los hilos del dinero público y la maquinaria administrativa, las mismas herramientas que, años más tarde, usaría para desmantelar el Estado desde adentro. Su ascenso fue un plan de sucesión diseñado para garantizar que el poder siguiera en las mismas manos, que el proyecto continuara. En 2011, con tan solo 31 años, se convirtió en el gobernador más joven de México. El futuro parecía suyo. Pero el gobierno que inauguró no se dedicaría a construir un futuro para Quintana Roo, sino a saquear su presente. El esquema más descarado fue la venta de la Reserva Territorial del Estado. Imaginen esto, terrenos de un valor incalculable, ubicados en joyas turísticas como Tulum, Cancún o Cozumel, vendidos por una fracción de su precio real. Algunas propiedades se remataron por menos del 6%, y en casos extremos, por tan solo el 1% de su valor comercial. Se enajenaron más de 9.500 hectáreas, una superficie 6 veces más grande que toda la zona hotelera de Cancún. El valor de este patrimonio perdido se estima en miles de millones de pesos. ¿Y quiénes eran los afortunados compradores? No eran ciudadanos comunes. La red de beneficiarios incluía a su propia madre, a sus amigos, a colaboradores cercanos y a empresarios favorecidos. El patrimonio que pertenecía a todos los quintanarroenses fue repartido como un botín privado entre el círculo íntimo del gobernador. Pero la ambición de Borge no se detuvo en los bienes públicos. Su administración implementó un sistema para despojar a ciudadanos y empresas de sus propiedades. La prensa lo bautizó con un nombre que parece sacado de una película, Los Piratas de Borge. El método era cruelmente ingenioso, se fabricaban demandas laborales falsas. Juicios fraudulentos con trabajadores fantasma que reclamaban salarios imposibles. Estos juicios se resolvían a una velocidad récord en las juntas de conciliación y arbitraje, controladas por funcionarios cómplices. El resultado, embargos millonarios y la adjudicación de hoteles, condominios y residencias de lujo a la red de Borge. El sistema de justicia, el último refugio del ciudadano, fue convertido en un arma para el despojo. Mientras el patrimonio se remataba y los particulares eran despojados, las arcas públicas eran vaciadas sin piedad. La empresa aérea paraestatal, Bitsa ESA, se convirtió en la aerolínea personal del gobernador y sus allegados. Se gastaron más de $50 millones en la renta de jets privados de lujo, no para asuntos de Estado, sino para viajes de placer. El dinero que debía ir a la educación, a la salud o al campo, se desviaba sistemáticamente. Cientos de millones de pesos de programas para agricultores desaparecieron a través de listas de beneficiarios falsas. Y la deuda del Estado se disparó. Borge recibió una deuda de 10.000 millones de pesos y la entregó en más de 22.000 millones. Hipotecó el futuro de Quintana Roo por generaciones. Y cuando la prensa crítica, como el semanario Luces del Siglo, se atrevía a exponer la verdad, el gobierno respondía con tácticas de represión dignas de un régimen autoritario.
se imprimieron y distribuyeron masivamente versiones clonadas de la revista, reemplazando las investigaciones con artículos que alababan al gobernador. Era un intento de robar no solo el dinero, sino la verdad misma. Y en un acto que simbolizó la soberbia y el desprecio por la vida, su gobierno autorizó la destrucción de 57 hectáreas de un manglar protegido en Cancún, el manglar Tajamar. Un ecocidio a plena luz del día, protegido por la policía, para dar paso a un proyecto inmobiliario. Pero los reinos construidos sobre la arena de la corrupción, tarde o temprano, se derrumban. Con el fin de su mandato, la justicia comenzó a moverse. El 31 de mayo de 2017, se giró una orden de aprehensión en su contra. Para entonces, Borge ya había huido. Pero el mundo se había hecho más pequeño. El 4 de junio, en una operación coordinada con la Interpol, Roberto Borge fue detenido en el aeropuerto de Panamá, justo cuando intentaba abordar un vuelo a París. El hombre que había vivido como un rey fue puesto tras las rejas. Su extradición a México en 2018 marcó el inicio de una compleja batalla legal que continúa hasta hoy. Borge enfrenta múltiples acusaciones, pero hay una que es el pilar de su encarcelamiento: delincuencia organizada. La fiscalía lo acusa no de actos aislados de corrupción, sino de ser el líder de una organización criminal estructurada para saquear al Estado. Y este delito, en México, implica prisión preventiva obligatoria. Esa es la razón por la cual, a pesar de los esfuerzos de su costosa defensa, Borge no ha podido volver a la calle. Su propia red de poder se ha convertido en la estructura de su jaula legal. El caso de Roberto Borge no es solo la historia de la ambición desmedida de un hombre. Es la historia de una red de complicidad. Su mentor, su familia, sus funcionarios, los empresarios que se beneficiaron. Demuestra que la corrupción a esta escala no es un simple acto de robo, es un sistema de gobierno. Una cleptocracia donde los favores se pagan con terrenos, contratos y lujos, comprando lealtades y silenciando conciencias. Hoy, Roberto Borge sigue en prisión, pero las consecuencias de su gobierno siguen golpeando a Quintana Roo. Dejó una deuda que asfixia, que limita la capacidad de construir hospitales, escuelas y caminos. Dejó un daño patrimonial de miles de millones de pesos. Pero el legado más profundo no es económico. Es la herida en la confianza de la gente. Es la erosión de las instituciones, la sensación de que la justicia puede ser comprada y vendida. Es la cicatriz ambiental imborrable del manglar Tajamar. La historia de Borge es un doloroso recordatorio de la fragilidad de nuestras democracias. Nos enseña que el poder sin contrapesos, sin vigilancia ciudadana y sin una prensa libre, puede convertirse en la más destructiva de las fuerzas. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para proteger nuestro propio paraíso, nuestra propia casa, de aquellos que solo ven en ella un botín por repartir? La lucha por la justicia en Quintana Roo es una lucha por la dignidad de todos. Es la lucha para asegurar que nunca más, el sueño de un pueblo sea la pesadilla de su propio gobierno.